Hola amigos, hoy vamos a hablar acerca de un libro realmente muy sencillo, pero que deja un aprendizaje muy profundo, nos deja reflexiones muy interesantes y lo recomiendo en realidad muchísimo. Vamos a ver un breve resumen para que puedan saber de qué se trata y si gustan, pues lo lean, ¿no? El libro se llama Aunque tenga miedo, hágale igual, de Susan Jeffers. El miedo es el mayor obstáculo que nosotros tenemos en nuestras vidas. Una de las principales armas para poder luchar contra el miedo es la educación. El hecho de estar preparados para las cosas que podemos en ciertas circunstancias prever es uno de los mejores remedios para el miedo, saber a qué nos vamos a enfrentar. ¿A qué le teme usted y por qué? Hay ciertos miedos, ¿no? Historias superficiales de cosas que tal vez nos pasaron, de experiencias. Hay miedos que simplemente son normales o comunes, digámoslo, y se pueden ir superando. La integridad, miedos de integridad, miedo tal vez al fracaso, miedo al hecho de que me puedan rechazar, miedo al qué dirá la gente. Entonces son un tipo de miedos un poco ya más psicológicos, ¿no? Que habría que tratarlos un poco. Pero en realidad estos miedos se determinan en el no puedo manejarlo. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que hay miedos de cualquier índole, de cualquiera de estas dos índoles, miedos por experiencia o miedos ya incluso un poco psicológicos, pero el hecho es que podamos manejarlo. Mientras podamos nosotros manejar un miedo, vamos a poder seguir adelante a pesar de ese miedo. Entonces, la razón de este libro y la dirección hacia donde nos quiere llevar la autora es el hecho de que nos pongamos a pensar qué pasaría si supiéramos que todo podemos manejar, que cualquier miedo podríamos manejarlo. Entonces no habría nada que nos detenga hacia nuestros objetivos, hacia nuestras metas, hacia el éxito en realidad que nosotros queremos. Si es que nosotros supiéramos que en realidad no habría miedo que no podamos afrontar. ¿No puede usted enfrentarse a ello? Hay cuatro verdades importantes. El miedo nunca desaparecerá. Siempre que nosotros subamos un escalón, vendrá otro y vendrá otro y vendrá otro y siempre en una etapa de crecimiento lo más importante será superar los miedos. La única manera de superar los miedos es hacerlo. Y realmente el hacerlo va a hacer que nos sintamos mejor. Ojo, todas las personas tienen miedo, tal vez en mayor magnitud o en menor, pero todos tienen miedo y todos tienen que enfrentarse. Entonces, es una realidad que todos debemos enfrentar y realmente lo que importa es cómo la vamos enfrentando y qué tan fuertes son nuestros objetivos, nuestras prioridades para así hacerlo. Y la verdad 5 es una de las más interesantes porque dice, vencer es mejor que, y si hubiera hecho esto, ¿qué hubiera pasado? Ese sí condicional famosísimo que tenemos de dejar en intenciones las cosas y ponernos a pensar, ¿qué hubiera pasado? Sí. Entonces creo que esto es mucho peor que tener miedo, ¿no? El quedarse en que, ¿qué hubiera pasado? Sí, del dolor al poder. Hay un proceso que podemos llevar que nos lleva del miedo a poder empoderarnos y poder superar cualquier cosa, ¿no? La primera es la elección, el elegir, el hacerlo en realidad, el elegir yo voy a hacer esto, tener la energía positiva de que así lo vamos a hacer, la convicción de las cosas y por último la acción. Esto nos dará un poder que además de reforzarlo con nuestro vocabulario, con las cosas que pensamos, con la gente que nos rodeamos, con lo que escuchamos, todo influye, todo nos va a dar o mayor empoderamiento o un menor empoderamiento. Todos, como mencionaba antes, tenemos miedo. En la parte, digamos, en el un extremo tenemos la parte del dolor y en el otro extremo tenemos la parte del poder.
Es según las personas, iremos viendo en qué punto nos encontramos, ¿no? Porque no hay nadie que sea tan miedoso que no sé, no puede hacer absolutamente nada, ni hay nadie tan empoderado que capaz y que se atreve a todo lo que, pues, no. Entonces, cada persona tenemos un medidor de dónde estamos. Y ese medidor, el ir avanzando en ese medidor del dolor al poder, dependerá de esto, ¿no? El elegir hacerlo, tener la energía para poder seguir con esa convicción y en definitiva la acción que será reforzada con el conocimiento, lo que nos hará poderosos y nos llevará paso a paso a realizar lo que nos menciona la autora, el saber que podríamos enfrentarnos a cualquier cosa que se nos ponga enfrente. Lo quiera usted o no, es suyo. Uno de los peores enemigos del poder es el tener el papel de víctima. El hecho de que, ay, es que el gobierno, es que, ay, si yo hubiera. Y el hecho es que debemos asumir la responsabilidad de nuestras vidas y más bien empezar por el agradecer en el punto en que nosotros estamos y a partir de ahí seguir para mejor. No hay que culpar a nadie porque no podemos tener poder en las demás personas o incluso en las acciones de la vida. Hay que empoderarnos nosotros mismos y darle la vuelta a la situación con las herramientas que realmente están a nuestro alcance. Reconocer dónde y cuándo, qué nos está deteniendo, cuáles son nuestros miedos para poder crecer. La voz interior. Esta es una de las peores enemigas del éxito, ¿no? Es la madre de todos los miedos. Hay que saber callar a la voz interior, a esa conformista, a esa que le gusta estar tranquila en la zona de confort. Hay que cambiarla y realmente reprogramarla, forzarla a que sea mejor. Resultados. Hay que saber salir de esos atascos, hay que aprender también de los errores. Objetivos, esto es muy importante porque cuando nosotros tengamos una visualización, en realidad tenemos algo a donde queremos llegar y cuando tengamos eso claro, sabemos que tenemos un camino y no debemos detenerlo hasta poder lograr aquellos objetivos. Y siempre en cualquier situación hay varias alternativas. Es nuestra elección saber escoger la mejor alternativa que nos permita seguir, que nos permita liberarnos del miedo y más bien aprender de cualquier cosa que nos pase. El 90% de las preocupaciones no suceden. Nuestra máquina, nuestro cerebro es una máquina de hacerse monstruos. Alguna vez leí una frase que decía que la mayoría de nuestras preocupaciones se van a ir a la tumba con nosotros, y sí, porque la mayoría no pasa. Hablan de realismo cuando dicen, no, es que no es que yo sea negativo, sino es que soy realista. Y bueno, esa persona tal vez tiene razón, pero la persona que dice, no, yo quiero ser positivo porque le doy buena energía a lo que hago, también tiene razón, porque nuestro cerebro puede ser programado con cosas buenas o con cosas malas. Aquí la autora pone un ejemplo muy interesante que les pone unos libros en las manos, ¿no? Para cargar. Y antes de eso les dice, tú no vas a poder, los brazos se te van a poner débiles, no vas a poder y no vas a poder y no vas a poder. Y en realidad cuando le pone los libros no soporta y los deja caer. En cambio le programa de otra manera y le dice, tú vas a poder con esto y con más, y en realidad se te va a hacer fácil. Y cuando le pone los libros, o sea, es esa programación previa que nosotros tenemos, hace que nuestra realidad sea subjetiva, que sea a base de nuestros pensamientos y no porque sea realidad en sí, sino por la interpretación que le damos a las cosas. Hay que saber, por lo tanto, adecuar los problemas, hacer que nuestra realidad, por más obstáculos que tenga, sea una buena realidad. El hecho de las personas, lo positivo atrae a lo positivo y lo negativo atrae a lo negativo. Como decía anteriormente, todo tiene que ver con nosotros, todo lo que escuchamos, lo que leemos, los amigos, incluso a veces hay por ahí uno que otro familiar el cual no nos permite salir adelante, ¿no? Y hay que ser cuidadoso con ello. El crecimiento
va de la mano en todos los aspectos. Hay que saber bien elegir lo que escuchamos, lo que vemos. Hay mucha gente que se levanta y mira el noticiero, el más amarillista, por ejemplo. Entonces es obvio que nosotros tengamos esa tendencia de tomar las cosas por negativas, porque en realidad nos estamos llenando de noticias malas y es lógico que por ahí encontremos algo que se dé para interpretaciones y lo primero que nos venga a la mente sea algo malo. ¿Cómo tomar una decisión de no perder? Nosotros normalmente estamos programados para el miedo a qué pasa si no logro, si no gano. Y realmente lo que debemos hacer es que pase lo que pase, hay que tomar una decisión en la cual yo no voy a perder, porque o gano o aprendo. Eso es en lo que hay que enfocarnos, el atrevernos y si no sale, pues aprendí algo más. Aquí está, siempre podemos encontrar beneficio independientemente de las circunstancias. Del error nace el aprendizaje. La experiencia es la mejor forma en la cual podemos hacer cualquier tipo de cosa y la experiencia se aprende a base de los errores. Por lo tanto, hay que tomar la decisión y esa decisión de hacerlo nos hará tener mejor experiencia, mejor desenvolvimiento en lo que queramos y nos va a ayudar. Intención. La intención es importante porque, como decía, los objetivos, el saber claro qué tenemos, siempre y cuando sea bueno, claro, nos dará medir ese camino por el cual debemos ir. Prioridades, hay que tener claro la familia, qué hará mejor a mi familia, qué hará mejor a mi vida, dejar las cosas que por ahí estén perjudicándome un poco. Y los impulsos, aquí es algo bonito, ¿no? Porque ojo, cuando nosotros tenemos claro nuestros objetivos, cuando tenemos un camino de bien trazado, esos impulsos llegan a ser esas corazonadas, llegan a ser unas señales de nuestro inconsciente, de nuestra alma, que debemos hacer y debemos dejarnos llevar con esos impulsos, siempre y cuando, repito, estos impulsos estén guiados por esas intenciones buenas que tengamos. Claro que habrán impulsos malos si es que nosotros andamos igual pensando en esas situaciones y ahí no será lo correcto. Y al final, lo mejor de todo esto es que después de hacer ese impulso, sentiremos un alivio, de haberlo al fin hecho, de haber superado ese miedo que nos ataba en algún momento. Ojo, entonces la responsabilidad en caso de que las cosas no salgan como se esperaba y corrección, corrección, volver a hacerlo, volver a hacerlo, volver a hacerlo hasta que salga bien. ¿Hasta qué punto es toda su vida? Aquí hay, toca un tema muy importante porque una de las cosas que causa un montón de miedos en la gente es la dependencia. La mayor parte es la dependencia a una sola persona, ¿no? Este es nuestro mundo y en el medio de nuestro mundo está una sola persona. También puede ser una situación, yo que sé, el trabajo es mi mundo y el hecho es que no debemos darle dependencia a nada. Nuestro mundo debe ser así, un compromiso con cada una de las cosas que hagamos en las cuales en el medio tengo que estar yo. Después sí, ahora trabajo, amigos, familia, los hobbies, los viajes, crecimiento personal, relaciones, cursos y estar comprometido con cada uno de ellos, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando tenemos dependencia? A veces tenemos dependencia del enamorado, de la enamorada, es lo más común, ¿no? Y estamos en familia, pero estamos en el celular totalmente desconectados, hablando con la otra persona, preocupados por la otra persona, en lugar de disfrutar exactamente lo que estamos haciendo. Entonces, esta dependencia, el poner toda mi vida en un punto, puede llegar a ser perjudicial, puede llegar a que no me dé cuenta que tengo muchísimas cosas por disfrutar. Mueva simplemente la cabeza y diga sí. Aprenda a decirle sí al universo. Si usted es creyente, aprenda a decirle sí a Dios, porque lo que no está en nuestras manos hay que saberlo aceptar y ver el lado bueno de la vida. Eh, como a mí me gusta bastante poner el ejemplo de mi hijo en este caso, ¿no? A todos creo que, por lo menos a la mayoría de la gente, nos molesta el tráfico, el hecho de que alguien se exceda en el pito de su carro, ¿no?
y a esas situaciones que están fuera de nuestro alcance, no podemos enfadarnos con el tipo que tal vez pitó y nos dañamos el día, tanto él como yo, y ya la situación se nos fue de las manos. Decirle sí al universo significa que lo que está en nuestras manos, hacerlo mejor. En este caso, por ejemplo, yo recuerdo mucho como cuando mi hijo toca con la inocencia, toca y hace bulla con el pito del carro, y en realidad ahí sí es bonito. Entonces cuando hay tráfico, cuando la gente pita excesivamente, yo me acuerdo de esto y le digo sí al universo, y cambia totalmente desde mi perspectiva un hecho que normalmente para la gente es feo, el estar en el tráfico, el ruido. Lo hago bien, ¿no? Es un recuerdo bonito de la persona especial en mi vida, ¿no? Dolor no admitido. No hay nada peor en esta vida que no sepamos aceptar una ilusión que teníamos, que obviamente causó desilusión. Entonces no hay peor dolor que el de las desilusiones, el que no me salió las cosas, el que no llegué a hacer tal cosa o no llegué a estar con tal persona, y no hay peor dolor que no admitir eso. Si no se dio, no se dio, y tenemos que, para poder superar estas cosas, empezar por las pequeñas acciones, como mencionaba el tema del tráfico, el tema de la paciencia, por ejemplo. Hay muchas personas que nos molesta, bueno, en mi caso me molestaba el hecho de tener paciencia, de esperar a alguien. No depende de mí, realmente no depende de mí, pero sí depende de mí el poder esperar con una mejor actitud en estos momentos. Yo que sé, será un buen momento para leer algo que no he podido porque no he tenido tiempo y cosas así. Empezar por las pequeñas acciones nos hará tener el camino para poder enfrentar las más grandes. Fíjale, sí, este es el mejor antídoto ante el miedo, eligiendo amor y confianza. La gratitud. La gratitud casi que no es aplicada. Cuando hay realmente una gratitud, hay altruismo. Pero muchas veces se depende del otro. Y cuando se depende del otro ya no hay altruismo, sino hay esperanza de que le devuelvan a uno lo que está dando. O siempre se espera algo a cambio por lo que uno se hace. Y en realidad así no funciona. Esto viene programado igual desde que somos niños porque necesitamos esa supervivencia de que otros nos den para poder crecer, para poder alimentarnos y sobrevivir en sí, ¿no? Pero realmente uno va a vivir dichoso cuando todas las cosas que hagamos las hagamos a base de un amor desinteresado, un amor en todo, ¿no? No solo amor significa hacia una pareja, ¿no? Sino hacia todo, hacia la vida en general. Como decía, la gratitud, realmente ser altruistas, información. Recuerden que a veces enseñar es aprender dos veces. El hacer las cosas así nos beneficia muchísimo sin que nos demos cuenta. Elogios, siempre hay que ser como uno quisiera que, como uno sean. Tiempo, dar tiempo dar tiempo y dar dinero es de lo más maravilloso. Por eso la gente realmente ven realidades cuando son voluntarias, por ejemplo, y dar dinero es a veces una fuente de que venga más, porque yo tengo esa libertad de que sé que voy a poder conseguirlo de nuevo, y cuando damos con amor, sin esperanza de que me den algo a cambio, sino de que yo tengo esa libertad de amar a la vida, van a cambiar muchísimo las cosas. Y con todo esto vamos a llegar a tener una vida de amor, y esa voz, esa pequeña voz interior que nos decía tantas cosas malas, va a llegar a ser un yo superior, y va a poder vivir de una forma más amena, con paz, un espíritu que por estar tan bien, no habrá otra manera de que viva. Las cosas realmente le van a salir bien porque las hace bien. Entonces no habrá falla, y todo lo que se da se atraerá. Por último, hay tiempo de sobra. Este es un proceso, como decía, que incluso venimos desde niños por el tema de supervivencia, pero en realidad son semillas que tal vez empezando a leer un libro empezamos a cambiar,
y tenemos que ir de a poco para con el tiempo poder cultivar. ¿Y cómo se cultiva? A base de paciencia. La vida es perfecta y la mente es el primer cambio. Siempre las revoluciones, los cambios y cualquier cosa que queramos hacer es desde adentro hacia afuera. Eso es un poco en cuanto les puedo comentar de este libro. Les repito, les recomiendo muchísimo, deja aprendizajes muy grandes y en realidad es muy sencillo. Gracias.